El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la relación actual entre Estados Unidos y Venezuela como intolerable y afirmó que debe cambiar debido a lo que describió como comportamientos del régimen venezolano que amenazan la seguridad estadounidense y regional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, marcó distancia entre el jueves sobre el régimen chavista de Nicolás Maduro. Según señaló, Venezuela cuenta con un sistema dictatorial y Maduro debe dejar el poder a través de una salida negociada. Los líderes europeos decidieron en la madrugada del viernes prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, sin recurrir a los activos rusos que tienen congelados por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre esa solución. Australia celebrará un día de reflexión este domingo, cuando se cumple una semana del atentado antisemita en la famosa playa de Bondi en Sydney, y pondrá en marcha un plan de recompra de armas, anunció el viernes el primer ministro Anthony Albanese. Durante su conferencia de prensa de fin de año en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la relación actual entre Estados Unidos y Venezuela como intolerable y afirmó que debe cambiar debido a lo que describe como comportamientos del régimen venezolano que amenazan la seguridad estadounidense y regional. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que Estados Unidos no considera legítimo al gobierno de Maduro, al que acusó de cooperar con narcotraficantes, terroristas y grupos criminales transnacionales que, según él, operan desde territorio venezolano, lo que representa una amenaza directa para la seguridad de la región y de Estados Unidos. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no simplemente es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. En cuanto a la postura militar en el Caribe, Rubio defendió las operaciones que Estados Unidos ha llevado a cabo, incluyendo la presencia de fuerzas en la región y acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, las cuales, según él, forman parte de una campaña más amplia para contrarrestar las amenazas criminales que emanan desde Venezuela. Rubio también fue consultado sobre si Washington busca deponer a Maduro del poder, pero el funcionario evitó confirmar que ese sea un objetivo explícito, señalando en cambio que la política de Estados Unidos se centra en proteger sus intereses nacionales y promover la seguridad regional sin declarar abiertamente una intención de cambio de régimen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba dejando la posibilidad de una guerra con Venezuela sobre la mesa, según una entrevista con NBC News publicada este viernes. En una entrevista telefónica, el republicano aseguró que no detendrá su ofensiva contra el régimen chavista. En su entrevista, Trump no habló cuando se le preguntó si descarta la posibilidad con tales acciones que puedan conducir a una guerra, pero al ser presionado confirmó que era una posibilidad y dijo que habría más incautaciones contra buques petroleros. Al ser consultado por un cronograma, Trump respondió: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos". Por otro lado, Trump afirmó este jueves que no necesita la autorización del Congreso para ordenar ataques contra objetivos del narcotráfico ubicado en el territorio venezolano, pese a reconocer que no tendría inconvenientes en compartir información previa con los legisladores. "No tengo por qué decírselos, está comprobado, pero no me importaría en lo absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya sabes, hay gente que lo filtra, son políticos, y filtran como un colador, pero no tendría ningún problema". La admisión de Trump que no descarta una guerra con Venezuela es significativa. Durante mucho tiempo ha intentado diferenciarse de la ala más agresiva del Partido Republicano y en el 2024 su campaña se basó en la capacidad de mantener a Estados Unidos al margen de conflictos extranjeros. En su discurso después de ganar las elecciones, Trump dijo que no iba a iniciar una guerra e iba a detener las que ya habían.
Trump también afirmó que habrían más incautaciones de petroleros cerca de aguas venezolanas. Estados Unidos, como se sabe, incautó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Como se sabe, Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando la presión contra el líder del régimen chavista Nicolás Maduro. Estados Unidos también incautó recientemente un petrolero capturado cerca de Venezuela. La campaña de la administración ya ha dado como resultado 28 choques con barcos que han matado a más de 100 personas, incluidas un ataque de doble toque que enfrenta el escrutinio del Congreso estadounidense. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentó marcar distancia este jueves sobre el régimen chavista de Nicolás Maduro. Poco después del pedido de Caracas al ejército colombiano de unirse a su cruzada para defender la soberanía ante un posible ataque de Estados Unidos, Petro aseguró que Maduro no tiene por qué darle órdenes ni pedidos directos a sus fuerzas armadas. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes, la única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia. La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos, como ustedes ya registran ustedes mismos en sus páginas, en sus diarios. Petro, quien aseguró que no reconoce los resultados de las elecciones de Venezuela en 2024, aseguró que, pese a la distancia que busca marcar contra el régimen chavista, no apoyaría una intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. Ahora, respondiendo a su pregunta, entonces, ¿que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. Porque creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el chiles. Como se recuerda, Maduro afirmó que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad en la región, en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue aeronaval en las aguas del Mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y las amenazas de una operación militar contra el gobierno de Maduro. Petro aseguró que una invasión es peor que una dictadura, reafirmando su posición contra la cruzada de Donald Trump contra los cárteles de droga que podrían desembocar un operativo terrestre contra su territorio o el venezolano. En la coyuntura actual, sobre la cual ya usted pregunta, pero quería dejarle claro mi posición, pues están frente a una invasión o amenaza de invasión. Ellos y nosotros. Porque así lo han dicho. No soy yo el que he dicho que quiera eso. Y una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor. Por eso nosotros nunca, en Colombia, siendo oposición desde niños, por nuestras maneras de pensar, tal como Nariño, tal como otros, nunca pensamos en invadir el país o buscar que alguien nos invadiera el país para resolver nuestro problema interno. Venezuela refuerza su despliegue policial y militar en medio del aumento de la tensión con Estados Unidos tras nuevas medidas contra el sector petrolero del país. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos de seguridad están preparados para responder ante cualquier amenaza, interna o externa, durante un acto oficial en Caracas. Cuando hablamos de ejecución popular, militar, policial, y con nuestros funcionarios policiales hoy día, están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza. Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el bloqueo de la entrada y salida de petroleros sancionados que transporten crudo venezolano. Estas medidas han incrementado la tensión presente entre ambos estados a causa de los distintos operativos del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde han sido atacados más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico.
Estados Unidos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una organización que el Departamento de Estado designó como terrorista extranjera. En ese contexto, Cabello afirmó que el despliegue policial y militar responde a la coordinación entre fuerzas del Estado y organizaciones populares para garantizar la seguridad nacional. Sea el imperio más poderoso del mundo, nuestros funcionarios policiales hoy dicen presente para defender la patria, como nunca. El ministro también acusó a sectores de la oposición de colaborar con bandas criminales para generar miedo e inestabilidad en el país. Caracas considera que las acciones militares de Estados Unidos representan una amenaza a su soberanía, mientras mantiene en alerta a sus cuerpos policiales y militares en un escenario de creciente tensión con Washington. Las autoridades estadounidenses informaron que el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown fue encontrado muerto, poniendo fin a varios días de intensa búsqueda tras el ataque que dejó al menos 2 estudiantes muertos y 9 personas heridas en el campus de Rhode Island. El hombre fue identificado por la policía como Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años y de nacionalidad portuguesa, exalumno de Brown. Fue hallado sin vida en un depósito en Salem, New Hampshire, con una herida autoinfligida que sugiere que se quitó la vida, según informaron las autoridades. El fiscal general de Rhode Island, Peter Noroña, dijo que en el lugar donde se encontró el cuerpo también se hallaron 2 armas de fuego y evidencias que coinciden con la del tiroteo en el campus, lo que refuerza la conclusión de que se trata del mismo responsable del ataque ocurrido el sábado pasado. Además del tiroteo en Brown, las fuerzas del orden investigan la posible relación de Valente con el asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ocurrido 2 días después en su casa de Brookline, aunque las autoridades no han confirmado formalmente todos los detalles de esa conexión. Durante la búsqueda, las autoridades recibieron numerosas pistas, entre ellas una proporcionada por un informante anónimo que contribuyó a identificar el vehículo vinculado al sospechoso y así acelerar la investigación, según reportes de medios locales. Valente, ex estudiante de física en la Universidad de Brown a principios de la década de 2000, residía legalmente en Estados Unidos y no tenía una afiliación actual con la universidad al momento de los hechos, según confirmó la presidenta de la institución. Estados Unidos anunció el viernes la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que un portugués sospechoso del asesinato de 2 estudiantes en la Universidad de Brown y de un profesor del MIT entró al país gracias al programa de visas de diversidad. Y señaló que la medida busca garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado, por lo que consideró como un programa desastroso. Este sistema de lotería migratoria se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad. Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo. Claudio Manuel Neves Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves junto con 2 armas. El atacante abrió fuego el sábado en el edificio de Ingeniería y Física de Brown, y también es señalado de haber matado el lunes a Nuno Loureiro, un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, a unos 70 kilómetros de allí. Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en 2 de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para reclasificar la marihuana como una sustancia adictiva menos peligrosa. El mandatario afirmó que la gente le suplicaba que tomara esta decisión, en particular pacientes que padecen dolores crónicos. Sin embargo, destacó que la medida no es en absoluto una despenalización del cannabis para usos no médicos. Durante décadas, los pacientes estadounidenses que padecen dolor extremo, enfermedades incurables, cánceres agresivos, trastornos convulsivos, problemas neurológicos y otras afecciones, incluidos numerosos veteranos con lesiones relacionadas con el servicio y estadounidenses de edad avanzada que viven con problemas médicos crónicos que degradan gravemente su calidad de vida, han solicitado esta medida. Desde el gobierno, una alta funcionaria calificó la decisión como de sentido común, recordando que la marihuana y los productos a base de CBD, una molécula extraída del cannabis conocida por sus propiedades relajantes, ya son utilizados por numerosos pacientes en Estados Unidos. Actualmente la mayoría de los estados autoriza el cannabis con fines médicos, y más de 20 permiten también su uso recreativo.
La reclasificación abriría la puerta a más estudios sobre los peligros de adicción y tendría impacto económico, al aliviar restricciones para empresas del sector. Según el decreto, la marihuana pasaría de la categoría 1, junto a drogas como la heroína, a la categoría 3, que incluye sustancias de riesgo moderado. No obstante, la decisión final dependerá de la agencia antidrogas estadounidense, mientras la orden presidencial busca acelerar el proceso iniciado sin éxito durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Con la llegada de la variante K de la gripe H3N2 a Sudamérica, las alarmas epidemiológicas se han encendido. Aunque hasta el momento solo Perú, Bolivia y Chile han confirmado casos, es inminente la llegada de la llamada supergripe al resto de la región. Para Marco Almerí, experto en salud pública, los países de la zona no están preparados para un brote de contagio masivo, pues incluso en la actualidad los hospitales se encuentran saturados. En Latinoamérica, la carga normal de la enfermedad ya tiene saturado a nuestros hospitales. En el caso del Perú, por poner un ejemplo, efectivamente, las citas están postergadas para más o menos 3 meses y las cirugías tienen también una postergación en promedio entre 3 a 4 meses. Lo mismo pasa en hospitales o en los países de la región, llámese Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela, con cifras aún peores y que hace que veamos con mucho respeto lo que está pasando en el hemisferio norte con esta nueva subvariante de la influenza llamada la supergripe K. A pesar de la experiencia del personal de salud en la región, el especialista indicó que no se ha complementado con infraestructura ni equipos por falta de voluntad política. No basta la experiencia de los profesionales de la salud, se requiere infraestructura, se requiere vacunas, se requieren medicamentos, se requiere insumos para los laboratorios que permitan un diagnóstico rápido y oportuno y se requiere equipos de imágenes como ecógrafos, tomógrafos y resonadores que nos permitan, por ejemplo, adelantarnos tempranamente al diagnóstico de una neumonía que pudiera estar gestándose en el marco de esta infección por influenza. Esa infraestructura no la tenemos. Esa infraestructura no la hemos mejorado. Esa infraestructura carente pues así ha quedado después de la pandemia y los gobiernos de Sudamérica han hecho muy poco por avanzar en ese sentido. A pesar de que las condiciones climáticas no son las propicias para un esparcimiento del virus en esta parte del mundo, se espera que para los meses de abril y mayo los contagios aumenten. Almerí advierte que una enorme cantidad de pacientes podría colapsar los sistemas de salud como en la etapa del COVID-19. Como estamos entrando al verano, este clima cálido no favorece la multiplicación del virus. Por tanto, el número de casos que nosotros pudiéramos tener no es significativo frente a la gran cantidad de casos que está teniendo el hemisferio norte. Pero cuando llegue abril, mayo, junio del próximo año y estemos ya ingresando a los meses fríos, es muy probable que la multiplicación de este virus que no se va a ir puede generar una cantidad enorme de pacientes que requieran consultas externas, hospitalización, atención en emergencia, que si no estamos preparados, entonces podrían entrar en colapso y volver a mirar esa foto fea que vimos durante la pandemia de colas enormes de personas en los hospitales de Sudamérica reclamando una atención médica sin poder alcanzarla. En ese sentido, las políticas de salud pública en países como Perú, Bolivia y Ecuador han sido deficientes en cuanto a cantidad de vacunados. De 30 millones que deberíamos inmunizar, solo hemos inmunizado 6 y por tanto están desprotegidos 26 millones. Eso no genera inmunidad de rebaño y convierte el Estado, a la nación peruana en un lugar, un caldo de cultivo favorable para la rápida diseminación de la subvariante K. Esto mismo pasa en Bolivia, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Sin embargo, para Almerí, el caso más alarmante es el de Venezuela, país que no cuenta con cifras oficiales conocidas sobre su situación epidémica. En contraparte, Brasil y Chile se encuentran mejor preparados. Yo creo que Venezuela, porque fíjense que la población entrevistada, simplemente todos refieren que no han sido inmunizados, no hay cifras oficiales, el gobierno no publica cifras oficiales, otro tanto pasa con Bolivia, y luego ahí esos serían el primer pelotón y el segundo pelotón, ahí estarían Ecuador, estaría Colombia, estaría Perú, está Argentina, y bueno, en mejor ubicación Brasil y Chile.
El experto pidió tomar atención a síntomas como la baja saturación que podrían ser indicativos de la aportación de esta variante K de la influenza AH3N2. Y esta neumonía es considerable, esa saturación baja por debajo de 95 o por debajo de 90. Y si nosotros tenemos una saturación por debajo del 90%, el paciente se va a quejar de que siente que le falta el aire. Comienza a respirar rápido y la saturación está por debajo del 90%. Esa es una señal de peligro. Allí sí ya no se parece a una gripe común. Ese es el momento crítico en el que el paciente tiene que tener y recibir una atención hospitalaria. Miles de personas se manifestaron el jueves en Argentina para repudiar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei en la primera gran protesta sindical contra la polémica iniciativa. Convocada por la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, la movilización tuvo lugar mientras el Senado comenzaba a debatir un proyecto de llamada modernización laboral que limita el derecho a huelga, reduce indemnizaciones y habilita jornadas de hasta 12 horas. Aunque el texto plantea que los cambios serán acordados entre las partes, los sindicatos advierten que la desigualdad de poder perjudicará a los trabajadores. Hoy es un gran paso, se colmaron todas las plazas del país, pero tenemos que ser capaces de ir a un nuevo paro activo con movilización el 26 de diciembre si el gobierno decide tratar la reforma del Senado. La protesta se concentró desde el mediodía en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, con miles de manifestantes identificados con sindicatos y partidos políticos. Desde el escenario, dirigentes gremiales advirtieron que las medidas buscan debilitar la organización colectiva y anunciaron nuevas acciones si el proyecto avanza en el Congreso. Por eso yo vengo acá, a protestar, a manifestar mi bronca contra este gobierno que nos está entregando, que no solo a nosotros los argentinos, ahora se metió con Venezuela, con Colombia, se mete en Chile para hacer que ganen una elección como hizo acá en la Argentina. Acá les prometió a 20.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Esto es mentira. Y nosotros nos mafamos el anzuelo. Así que vamos a seguir protestando y vamos a tratar de ser más los miércoles para que no caguen a palo a los jubilados y a las jubiladas. A media jornada, el Senado anunció la suspensión del debate hasta febrero, mientras el gobierno insiste en que la reforma dinamizará un mercado laboral con casi un 40% de informalidad en una economía con señales de recesión. La Confederación General del Trabajo, en tanto, denunció controles policiales para limitar la llegada de manifestantes y anticipó que continuarán las calles en rechazo a la reforma. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció el jueves que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. Eu quero dizer para vocês que con todo o respeito que eu tenho Quiero decirles algo, con todo el respeto que le tengo al Congreso Nacional, cuando llegue a mi escritorio lo vetaré, no es ningún secreto para nadie, cuando llegue a mi escritorio lo vetaré. Ao chegar a minha mesa, eu vetarei. El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso, de mayoría conservadora. Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula. Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de 2 años. El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño. Olha, se houve acordo com o governo, si hubo un acuerdo con el gobierno, a mí no me informaron. Entonces, si el presidente no fue informado, no hubo acuerdo. Eu tenho dito já há algum tempo, não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime. Hace ya algún tiempo que vengo diciendo que las personas que cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos que cometieron contra este país. Por lo tanto, el juicio ni siquiera ha terminado. Todavía hay gente siendo condenada y ya decidieron reducir las penas. Tem gente sendo condenada e o pessoal já resolve diminuir as penas. La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la Policía Federal en Brasilia. Pero también puede conceder libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la sonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula. El presidente brasileño reconoció que es parte del juego político que el Congreso pueda derribar su veto, mientras que los aliados de Bolsonaro en el Congreso subrayan que seguirán promoviendo una amnistía total.
El gobierno de Bolivia convocó al diálogo a los sindicatos de transporte que este viernes cumplen una huelga de 24 horas contra el decreto que eliminó la subvención a los combustibles vigente por más de 2 décadas. El viceministro de Transporte, Hugo Criales, afirmó que se cursarán invitaciones para una reunión entre este viernes y el sábado, y sostuvo que la medida es consecuencia de la grave crisis económica del país. La huelga paralizó el transporte en La Paz y la vecina ciudad de El Alto, con bloqueos en vías principales que afectaron las conexiones interprovinciales. Miles de personas se desplazaron a pie o recurrieron al teleférico, donde se registraron largas filas. El decreto fijó nuevos precios para gasolinas y diésel, con incrementos de hasta el 162%, aunque el Ejecutivo acompañó la medida con un aumento del salario mínimo y de bonos sociales. Los transportistas evaluarán este sábado si convocan a una huelga indefinida, mientras la Central Obrera Boliviana analiza acciones contra lo que considera un paquetazo económico. Días después de conocerse la cadena perpetua contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, el presidente Miguel Díaz-Canel indicó que adelantará una guerra contra los corruptos. Estas declaraciones las dio en el marco del cierre de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque Canel no se refirió directamente a Gil, señaló que la corrupción es uno de los lastres que frena al país. Gran parte del discurso de Díaz-Canel estuvo dedicado a la economía, frente a la cual reconoció que la crisis de la isla no es una crisis más, sino el resultado de distorsiones y errores en la gestión macroeconómica del país. La Asamblea celebró su sesión ordinaria final del año con una versión reducida y por videoconferencia, debido a la profunda crisis en la que se encuentra sumida la isla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el viernes que si Ucrania celebra comicios presidenciales, ordenaría interrumpir los bombardeos durante el día de la votación. Durante su gran rueda de prensa anual en Moscú, el mandatario aseguró que el fin de la guerra con Ucrania depende de Kiev y sus aliados occidentales, al tiempo que volvió a negar la responsabilidad de su país en la génesis del conflicto y se felicitó por los últimos avances territoriales en el país vecino. Nuestras tropas están avanzando a lo largo de toda la línea de combate, en algunos lugares a un ritmo más rápido, en otros más lento, pero en todas las direcciones el enemigo está retrocediendo. Putin se refirió también a la decisión de la Unión Europea, en su cumbre concluida la madrugada del viernes en Bruselas, de no servirse de los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El robo es la apreciación oculta de bienes, pero en este caso están intentando hacerlo abiertamente. Eso es un atraco. Pero ¿por qué no pueden llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los atracadores. Mientras tanto, desde Varsovia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió de las consecuencias que tendría en Polonia una derrota de Kiev ante Moscú. Sin la independencia de Ucrania, sin la independencia de nuestro Estado, Moscú inevitablemente vendrá aquí. Vendrán aquí y avanzarán hacia Europa. Sin nuestra independencia, Moscú inevitablemente vendrá a por Polonia. Putin aseveró en su conferencia de prensa que no atacará a nadie que trate con respeto a Rusia y sus intereses. Los 27 líderes de la Unión Europea acordaron en la madrugada del viernes conceder a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros, financiado con cargo al presupuesto comunitario, sin recurrir por ahora a los activos rusos congelados. El acuerdo se alcanzó tras más de un día de negociaciones en una cumbre en Bruselas y garantiza la financiación de Kiev para el periodo 2026-2027, en un contexto marcado por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. Esta ayuda cubre 2/3 de las necesidades totales de Ucrania, estimadas en 137.000 millones de euros después del cierre del grifo financiero estadounidense decidido por Washington. Heute haben wir beschlossen, dass die Finanzierung Hoy hemos decidido que la financiación estará garantizada durante varios años, tal como pedí en octubre. Esta perspectiva plurianual es crucial para asegurar la supervivencia de Ucrania, pero también para enviar una señal clara a Moscú. unmissverständliches Signal an Moskau zu setzen.
Aunque Berlín defendía el uso de los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, principalmente en Bélgica, las profundas divisiones entre los socios europeos impidieron un acuerdo sobre esa vía de financiación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir una decisión rápida, advirtiendo que el tiempo apremia y que su país necesita garantías claras para evitar nuevos ataques rusos. Nuestros socios han sido informados de que la decisión debe tomarse antes de que termine este año. Hasta el final de este año, por supuesto, es importante, solo para recordarles a nuestros socios. Pese a no lograr que se utilicen los activos rusos, Kiev asegura contar con los fondos necesarios a corto plazo, mientras continúan los combates y las negociaciones diplomáticas para frenar la guerra. Australia pondrá en marcha un plan de recompra de armas de fuego recién prohibidas e ilegales. Así lo anunció el viernes el primer ministro Anthony Albanese, casi una semana después del atentado antisemita en una famosa playa de Sydney que dejó 15 muertos. El gobierno federal y el de Nueva Gales del Sur han declarado el domingo 21 de diciembre día de reflexión para honrar a las víctimas del horrible atentado terrorista de Bondi Beach y mostrar su solidaridad con la comunidad judía. Un padre y su hijo, Zahid y Navid Akram, son los sospechosos de haber disparado el domingo contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah. El mayor de los presuntos atacantes murió en un tiroteo con la policía, pero su hijo sobrevivió y ha sido acusado de 15 cargos de asesinato, un acto de terrorismo y decenas de otros delitos graves. Las autoridades consideran que el atentado estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico. Sydney sigue en alerta máxima, casi una semana después del ataque. La policía liberó el viernes a 7 hombres, detenidos la víspera por el temor de que estuvieran tramando un acto violento. Las autoridades dijeron que no se identificó ningún vínculo entre estos y la investigación acerca del ataque del domingo, y descartaron que supongan un riesgo inmediato para la seguridad de la gente. En medio de disturbios y protestas de agricultores, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves que la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur fue aplazada a enero. Se esperaba que la firma ocurriera el sábado, durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, pero para ello necesitaba el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no obtuvo, sobre todo por la oposición de Francia e Italia. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva habló antes por teléfono con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Y en la conversa con la primera ministra Meloni, Y en mi conversación con la primera ministra Meloni, ella me explicó que no está en contra del acuerdo, simplemente está pasando por una cierta incomodidad política debido a los agricultores italianos, pero está segura de que es capaz de convencerlos de aceptar el acuerdo. dos agricultores italianos, mas que ela tem certeza que ela é capaz de convencê-los a aceitar o acordo. El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. Con él, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, algo que los agricultores europeos perciben con temor porque acusan a los países del Mercosur de no tener que acatar las mismas normativas medioambientales y sociales, lo que les permitiría vender sus productos más baratos. Este plazo adicional supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que desean que el acuerdo se rubrique en los próximos días.